Existe, o sea, analizando ahorita tu carrera en retrospectiva, ¿dirías que existe algún momento en el que te conviertes en Juanes, que todos conocemos? Entiendo que es un proceso, pero si tuvieras Sí. que a lo mejor escoger una experiencia en donde por la cantidad de aprendizaje hubo un antes y un después, ¿habría algún momento así? Uy, hermano, eso está como extraño. A ver, yo creo que eh, mi papá me decía Juanes desde que yo estaba muy pequeñito. Es por Juan Esteban, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces siempre en mi casa me decían Juanes, mis amigos, mis hermanos, mi papá, todo el mundo, el colegio, siempre. O sea que yo siempre fui como, me llamaban así. Después, en la parte artística, cuando saqué mi primer álbum, era como el comienzo, como realmente estaba naciendo como Juanes, por así decirlo, ¿cierto? Como que no, ni me la creía yo como que Juanes, ok, era muy loco. Sí. Sí, me imagino, porque aparte como es un apodo muy personal, Uh-huh. sí verlo, o sea, sí verlo me identifico porque a mí, por ejemplo, la gente que me conoce de toda la vida me dice Robbie, Mm. y es como un nombre muy privado para mí, ¿no? O sea, Mm. no, públicamente no se me conoce así. Mm. Me imagino que en tu caso Juanes fue Exacto. como si hubiera publicado el Robbie. Exactamente, sí. Entonces yo sí siento que a lo largo de todos estos años y hasta el día de hoy, siento que ahora, en este momento es cuando siento que soy Juanes. Ok. Realmente como artista, ¿sí me entiendes? Porque creo que es todo lo que representa eso. Pues es como una cantidad de mundos, una cantidad de personalidades, una cantidad de ritmos y de sentimientos que están ahí. Pero hoy en día siento que realmente ya soy como que me siento cómodo, ¿me entiendes? Sí. Con ese personaje. Porque al principio no sabía, o sea, era como estaban haciendo. Después llegó un punto de tanta saturación que odiaba al personaje. Pero hoy en día estoy como tranquilo, aceptando, perdonando las cosas que no me gustaron que hice, que me equivoqué. Que no realmente es que uno se equivoque, es que uno lo hace en ese momento pensando que está bien. Claro. Y después te das cuenta que no, pues que no quiero volver ahí. Pero si no hubiera hecho eso, no hubiera podido estar aquí hoy contigo hablando. Pues Sí, 100%. no, es como Entonces, la frase de Pablo Dors que dice que no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. O sea, o sea, para mí la manera de no sentirte mal por un error es entender que en ese momento con la información que tenías, o exacto. sea, yo me imagino, por ejemplo, si yo tomo la decisión que a lo mejor tomó un Roberto hace 5 años, yo me imagino que el Roberto tendría los argumentos para defender por qué tomó la decisión que tomó. Exacto. Y en ese entonces con esa información pues no hay manera Exacto. Así es. de juzgar o satanizar porque fue lo que te llevó al camino en el que estás actualmente. Tal cual, hermano. También creo que el apodo de Juanes encaja tanto en el sentido de que obviamente te decían así de chico y conjuga tus dos nombres, pero también que eres eres una amalgama también de personas y de personalidades a lo largo de los años que eventualmente se resumen en la persona con la que estoy hablando ahorita, que seguramente conforme pasen los años va a seguir cambiando, ¿no? Seguro. O sea, el progreso también se vuelve como estos monitos rusos que tienen un huevito dentro del otro, ¿no? Sí, o sea, todos esos abriendo. Juanes están dentro de Juanes. Sí, literal. Eso para mí es así. Porque a veces sentís, o sea, rabia, a veces sentís tristeza, a veces es súper amigable, a veces querés estar solo, a veces querés, no sé, es que es muy difícil, la mente es muy compleja, hermano, y yo creo que es muy difícil definirlo de una manera. Yo creo que son muchas cosas que están viviendo dentro de uno, lo material, lo espiritual, ¿sí me entiendes? Lo físico, son muchas variables, realmente. ¿Tienes algún hábito extraño que quieras compartir o algo que haces cuando te quieres despejar? Mira, ¿Qué te apasiona, hobbies? Sí, me gusta mucho el deporte. O sea, fuera de la música, por ejemplo, me gusta mucho el deporte porque yo era muy gordo cuando estaba muy pequeñito, muy gordo, y sufría mucho por eso. Me hacían bullying en el colegio o en mi casa, o sea, ya lo hace muchos años, ¿me entiendes? Y empecé a hacer ejercicio para poder rebajar. Ni quería rebajar, entonces no me sentía bien, entonces empecé a hacer ejercicio. Y empezando a hacer ejercicio me doy cuenta, o sea, me vuelvo adicto al ejercicio. Me empieza a generar mucha satisfacción. Y empiezo a correr, empiezo a correr por las calles de mi ciudad o ya cuando viajaba, donde llegaba, pues corría por toda parte, corría como un loco. Corrí tanto que me dañé mis dos rodillas de correr, literal, o sea, primero la derecha y después la izquierda. Me las operaron, hoy en día... ¿Te las subiste corriendo? Sí, porque pues te hablo de hace muchos años. ¿Cuánto corrías? Muchos años.
hasta 1 hora o 1 hora y media, pero todos los días. Ya. Todos los días, ¿sí me entiendes? O sea, corrías unos 10, 15 kilómetros al día. No sé por ahí cuántos, porque yo ni contaba, ni o sea, nunca te inscribiste en una Nunca me carrera, inscribí a una maratón, nunca, ¿me entiendes? Yo ahora digo, me hubiera encantado tanto hacer una maratón, aunque sea una media maratón, sí. Hermano, me hubiera encantado, pero bueno, nunca lo hice. Pero bueno, no importa. Entonces me fui por ahí. ¿Y corrías con música? Y corría sin música. Okay. Sin música. Y después, últimamente, digamos, en los últimos años, sí, claro, con música, porque ya audífonos y teléfono, todo es más fácil. Antes no, yo corría con los tenis, no me acuerdo ni qué tenis tenía yo para correr. Me operaba mis 2 rodillas, me recuperé, hice la terapia y hoy en día sigo corriendo. Ya ayer corrí, pero mucho más, tú sabes, 20 minutos, intervalos, cosas así, como más controlado todo. Y ahí es como un hobby para mí, me gusta mucho ese ejercicio, me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, me gusta mucho dibujar, pero estoy siempre como muy metido en la música. Es que es muy loco, porque a veces le digo a Cecilia, a mi esposa, es que pues yo soy muy aburrido, de verdad, ¿por qué estás conmigo? Porque es que siempre sí. Estoy en lo mismo, me encanta, lo disfruto mucho. A mí también me gusta mucho correr y nunca me lastimó las rodillas. Me dio periostitis tibial también por el impacto y tuve que cambiar de tenis, pero hay como una, no sé, como que hay una, como que creo que cuando tu cerebro creativo se cansa o esa voz no se calla, el correr genera la distracción perfecta porque te hace estar en el presente y como que hace que esa voz se caiga un ratito, ¿no? A mí me ayuda demasiado, no te imaginas lo que me ayuda. Es como un acto de meditación. Sí, es meditación y lo hago muy temprano en la mañana. O sea, me despierto 5:30, desayuno y hago ejercicio. Y para mí ese momento de meditación, hermano, es una locura. Me da una claridad impresionante. Con respecto a eso de que te lastimaste, después de que me operaron mis rodillas, aprendí a correr. Sí, es que la técnica es importante. Antes de eso, no. Y ahora ya entendí que tienes que caer en el frente o en el medio del pie. No es no levantarte mucho del piso. Sí, me faltan una de esas clases, la verdad. Pues sí. Yo una vez estaba en un gimnasio corriendo y se me acerca un tipo muy querido que vive por el barrio donde yo estoy y yo le estaba pegando durísimo a la caminadora. Tac, 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 tac. Y el tipo me toca el hombro y me dice, ¿te molesta si te enseño a correr? Sí, ¿cómo así? Sí, es que yo hago Ironman, hago maratones, yo te puedo enseñar a correr, estaba haciéndolo mal. Man se monta, empieza a correr y me dice, mira, no hay ruido aquí, es como si estuvieras bailando. Sí. Disminuyes el impacto. Disminuyes el impacto y sobre todo la caída del pie. Y bueno, empiezo a hacer eso y eso para mí se ha convertido en eso. Sí, en una forma de... Te voy a tomar eso y voy a tomar unas clases que creo que me van a dar bastante. Porque también hoy en la mañana corrí, justamente en una caminadora. Chévere. Pero sí tengo que analizar un poco la técnica. Sí. ¿Tienes algún fracaso favorito que en su momento te haya dolido y después haya envejecido muy bien? ¿O una anécdota que recuerdas así con cariño que en su momento no estaba tan buena? Yo creo que en mi disco de Parce, que fue en el año 2010, al principio fue un disco que me causaba como que... ¿Por qué hice esto? Fue demasiado mal, no estaba bien. Y en los últimos años he entendido mucho que haber pasado por ahí fue demasiado necesario. Y que hay canciones ahí que no están tan mal, simplemente que no están muy bien producidas o muy bien interpretadas, pero que de todas formas haber pasado por ahí me ayudó a estar hoy acá. Y creo que uno de los mejores fracasos que me ha tocado es haber fracasado estudiando ingeniería mecánica. Es que también el fracasar te da, o sea, el hecho de saber que no es lo que quieres es un chingo, o sea, eso es muy importante. Me gusta mucho una frase en latín que dice solvitur ambulando, que se traduce a se soluciona caminando, porque creo que aplica desde el nivel práctico en el sentido de que muchas veces caminar te despeja la mente y realmente te desenreda los cables y se te ocurren nuevas ideas que solucionan las cosas, pero también en el sentido de que pues la práctica te genera una información y un entendimiento de ti mismo que de otra manera quizá no pudiste haber adquirido. O sea, 100%. Creo que todos nacemos con una fotografía de quiénes somos nosotros mismos, pero es una fotografía de muy baja resolución. Exacto. Y la práctica y el acostumbrarte a hacer te empieza a llenar un poco más de información que hace que cada vez tenga un poco más resolución la fotografía y cada vez te entiendes un poco mejor, ¿no? 100%, hermano. Yo creo que equivocarse es demasiado importante y fracasar es demasiado importante para la vida, para crecer, para ser más fuerte, 100%.
¿Qué otro tipo de habilidades crees que te hayan ayudado a tener la carrera que has tenido? No necesariamente relacionadas con el mundo musical, sino a lo mejor otras habilidades, a lo mejor que tengan que ver más con el trato de las personas, Sí, creo con un que tipo de inteligencia social o... sí, creo que a pesar de que era demasiado tímido en mi infancia y mi adolescencia, siento que tengo la capacidad de poder entablar conversación con cualquier persona, ¿sí me entiendes? Y poderme poner en los zapatos de la otra persona por un rato y entenderlo y ser como, ¿sabes? Como sensible y como que mi conciencia puede llegar ahí. Sí. Siento que a veces hablo con personas o conozco gente que no tanto tiene eso. Yo siento que he desarrollado esa posibilidad, quizá por conocer tanta gente y hablar con tantas personas, pero siento que tengo esa capacidad y que además me gusta mucho hablar con la gente, aprender, preguntar, sí, eso me gusta. También se vuelve como una manera de desbloquearte a ti mismo, ¿no? O sea, el salirte de los temas que normalmente abordas o platicar con gente con la que normalmente platicas y reflejarte o verte encontrado en personas que a lo mejor lo veía radicalmente diferente a ti, Sí. se vuelve un ejercicio muy bonito para también... O sea, creo yo que la creatividad es encontrar dos ideas que a lo mejor no tenían una relación aparente y encontrar ese vínculo. Exacto. Entonces la manera de fomentar precisamente la creatividad es saliéndote de tu zona de confort, de lo que normalmente transitas y encontrar una idea que puedas extrapolar y aplicar a tu propia cancha, ¿no? Claro. Entonces se vuelve un ejercicio muy bonito para... 100%. Y por eso en la música y en todo, pues mirar hacia atrás es clave. ¿Sí? También en la tecnología. Yo qué sé, o sea, es decir, mirar hacia atrás y ver en la raíz y en la esencia de las cosas, porque siempre vos vas a interpretar todo distinto desde tu perspectiva. Y ese filtro que sos vos como creativo siempre va a generar algo totalmente diferente a lo que estaba antes. Sí. Entonces eso es chévere. Sí, se vuelve mucho... A mí me gusta referirme a la inspiración como una ansiedad, ¿no? O sea, la ansiedad de la inspiración o la ansiedad de la influencia. En el sentido de que tú ves una obra y tú dices, está chingón, pero yo lo haría de esta manera. Sí. O sea, el arte se vuelve como un juego de teléfono descompuesto, en donde tú cuentas tu versión de las cosas de lo que te acabó inspirando a ti mismo, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Y el ver el pasado y tus influencias se vuelve bonito porque empiezas a entender de dónde salen esas cosas. Sí. Ya para terminar, ¿algún otro trabajo que tuviste antes de dedicarte a la música? Nada, hermano. ¿Te dedicaste 100% a la música? He sido un enfermo dedicado siempre a la guitarra y a aprender a producir y a seguir haciendo música. Y hoy en día sigo en esas. O sea, cada vez quiero abrir más puertas y entender más la armonía para poder ir a lugares distintos. Pero no tengo más, digamos, a lo que me haya dedicado en la vida. ¿Te ves en un futuro como ese trabajador que vende espadas, que cada vez se dedica a afilar un poco más la espada y sacar mejores productos, o como un director, por ejemplo Woody Allen, que a sus 80 y tantos años sigue sacando películas? ¿Te ves a ti mismo como un artesano así de la canción y sacando canciones hasta... Yo diría que sí. ¿Hasta que la vida te lo permita? Yo diría que sí, hermano. Si puedo tener la salud, la fortaleza, la creatividad para hacerlo, quisiera hacerlo porque la gente que admiro lo hace. Y eso me inspira, pero me gustaría también ir a otros lugares, es decir, no siempre componer canciones, por ejemplo, ¿cierto? Sino hacer música para una película o hacer piezas distintas de música, ¿me entiendes? No sé cómo, pero sí me gustaría ir a otros lugares donde la música es un camino, definitivamente.